¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Señor Sánchez, lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles y usted no lo está haciendo. Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted. En ese sentido, señor Casado, a usted y a su grupo le animo a dejar su postura intransigente y a sumar y arrimar el hombro con el Gobierno de España. Muy buenas noches. Ahora que sabemos cuál es el plan del Gobierno de España para la desescalada, el desencuentro llega de nuevo a las Cortes Generales. La oposición aumenta la crítica al Gobierno y dificulta la prórroga del estado de alarma que se votará el próximo martes. Luego lo vamos a ver con detalle. Antes queremos hablar de los datos que nos deja el coronavirus hoy en Navarra y en todo el país. Hoy hemos visto un desconcertante aumento en el número de muertos en Navarra, del que no sabemos muchos detalles, no sabemos a qué corresponde ahora mismo. Hemos pasado de no registrar ninguna muerte ayer a 16 hoy. Estamos ya en los 448 fallecidos, un duro golpe que nos sube hasta esa cifra. También hay un repunte en los casos activos, 134 más, superamos ya los 3.350. Y en las UCIs ahora mismo permanecen ingresados 43 pacientes, son 2 menos que ayer. Sigue subiendo y se sigue superando ya, en este caso los 2.000, las personas curadas. Vamos a echar un vistazo ahora a los datos que nos deja el Estado. Hay un repunte también en el número de fallecidos diarios, con más de 325. Ya ven que estamos ya rozando los 24.300. También sube el número de contagios. Rozamos ya los 2.200. Hay ya más de 212.000, casi 213.000 positivos PCR. Está confirmada con esa prueba. Y el dato optimista, también el de los curados, que marca un máximo con más de 6.300. Estamos ya rozando los 109.000. Una muy buena noticia ahora mismo si lo comparamos con el inicio de la crisis. Esto es lo que le parece al ministro de Sanidad. Los recuperados de las últimas 24 horas ascienden a 6.399 personas. Es una cifra espectacular. Es la más alta desde el 8 de abril. El 8 de abril tuvimos 4.807 personas que se habían recuperado de la enfermedad. Hoy, insisto, son 6.399. Casi triplica el número de nuevos contagiados, que ascienden en las últimas 24 horas a 2.144. Insisto, es una cifra espectacular, muy alta, y ello es así debido al Sistema Nacional de Salud que tenemos los españoles. Ayer le tocó a la consejera Indurain y hoy ha sido el turno de la consejera Carmen Maeztu para dar explicaciones sobre las residencias a petición de la oposición parlamentaria. La consejera de Derechos Sociales asegura que la situación en estos centros está controlada y reconoce que no había material suficiente para afrontar la pandemia. En la sesión de control realizada hoy en el Parlamento navarro, Carmen Maeztu ha asegurado que en base a la evolución de los datos, la situación en las residencias está controlada. A día de hoy creemos que la situación se encuentra bajo control en todos los centros y en principio parece que se ha puesto freno al contagio. Creemos que la evolución de los datos avalan esta percepción, aunque se necesita estar vigilantes. Las cifras reflejan un descenso del 22% en los casos positivos desde que se alcanzara el pico el día 13 de abril. A día de hoy se contabilizan 706 casos confirmados en residencias y 18 personas presentan síntomas compatibles con el virus. Además, 40 de los 71 centros no presentan contagios. Desde el 8 de marzo han fallecido 563 personas, 215 por coronavirus y 180 presentaban síntomas compatibles.
La consejera asegura que este seguimiento de los datos se ha hecho con transparencia. Tan oficiales han sido los datos que ha aportado el Departamento de Salud como los que hemos aportado el Departamento de Derechos Sociales, que, como les digo, hemos venido dando datos desde el 19 de marzo y de fallecidos desde el 27 de marzo, que es cuando se produjeron los primeros fallecimientos. A la hora de enfrentarse a la pandemia, según ha dicho Maeztu, Navarra no contaba con el material necesario. Necesitamos reconocer que no estábamos preparados materialmente para abordar la pandemia. Nuestro conocimiento de las características de la amenaza, al igual que el suyo y el de la población en general, ha ido variando. Lo que se sabía antes del primer infectado y lo que sabemos ahora es muy diferente. La consejera afirma que no se han escatimado recursos económicos y personales, como por ejemplo en la contratación de 157 profesionales y la creación de bolsas de empleo con más de 5.000 personas apuntadas. Pues en esta comisión se ha vivido un fuego cruzado, algo tenso, entre la consejera y la portavoz de Navarra Suma. Desde la oposición agradecen el esfuerzo realizado, pero acusan al Gobierno foral de actuar de forma descoordinada y con falta de transparencia. Lo que no puede ser es que se escuden ustedes en un tsunami que no fue tal y en que están haciendo todo lo que pueden para eludir su responsabilidad en los resultados. Porque usted, y solo usted, es la máxima responsable. Los departamentos de Salud y de Derechos Sociales, con sus dos consejeras al frente, han actuado descoordinados, tarde y mal. Porque el Gobierno de Navarra, a pesar de lo que digan, no priorizó desde el principio a las personas mayores y con discapacidad que viven en una residencia, no las priorizó. Llegaron ustedes tarde a cerrar las residencias a las visitas. Aprobaron ustedes tarde un protocolo para las residencias que, peor que el hecho de que se dictara tarde, es que por hacer seguidismo del Gobierno de España era malo, incumplible y aprobado por quien parece que no ha puesto un pie en una residencia en su vida. Seguramente, pues como es habitual en usted, no ha estado atenta. Apunta en todas las direcciones sin afinar en ninguna, y cuando dice que ha habido errores o que se ha llegado tarde, yo le pediría que especifique. Seguramente estamos aportando los datos de manera más exhaustiva, como usted puede comprobar en los artículos que se publican en los medios nacionales. Yo, desde luego, le invito a que ahora mismo, y si tiene algo que proponer, por favor, que lo haga, que no se lo guarde, que nosotros desde luego no estamos y no vamos a estar para innovar en epidemiología, cosa que usted parece que sí es experta. Consejera Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gabón. ¿Podemos decir que está ya la situación de las residencias bajo control? Pues yo creo que sí, con mucha cautela y con mucha precaución, porque estamos ante un enemigo que la verdad nos ha dado muchas preocupaciones durante todos estos días, y todavía son muchas las cosas que desconocemos de este virus, ¿no? Pero sí que es verdad que los contagios se han detenido y en ese sentido también han aumentado las altas de las personas que pasan a alta COVID, y eso es una buena noticia. Usted ha reconocido que no tenían material disponible en las residencias para afrontar la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado con los ojos de hoy? Pues con los ojos de hoy ha pasado que cuando empezó esta epidemia, que además ha sido una epidemia que como saben, ha tenido un carácter mundial, los materiales escaseaban y era muy difícil conseguirlos, ¿no? Y el Departamento de Salud, el Ministerio de Sanidad han hecho todo el esfuerzo posible para hacerlo. Finalmente esos materiales están aquí, y nosotros también, como departamento también hemos puesto nuestro granito de arena para en esos momentos en los que era más difícil poder adquirir ese material y proporcionarlo a los centros residenciales. ¿Entiende usted cuando la oposición le acusa de descoordinación? No, porque siempre uno debe hacer autocrítica y debe pensar que todo no lo hace bien, y probablemente comprenderán que en una situación de la que hemos vivido de emergencia hemos tenido que tomar decisiones muy rápidas, pero yo le puedo asegurar que nos hemos empeñado desde el primer día, y yo creo que con los centros residenciales
lo hemos conseguido tener un canal abierto, constante, permanente, para conocer cuál era su situación y para prestarles todo el apoyo necesario. Y también con el Departamento de Salud, con el que hemos trabajado pues, codo con codo, de la mano estos días, este mes y medio ya que llevamos de crisis. Ayer la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales hizo una acusación muy grave. Usted lo ha negado, pero me gustaría que lo aclarara en este programa. Aseguraban que se había podido utilizar en exclusiva criterios de edad para el acceso de las personas mayores a los servicios y tratamientos sanitarios especializados. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué han hecho esta acusación? Pues desde luego en el departamento y bueno, pues con el conocimiento que nosotros tenemos de los centros residenciales, no nos consta que se haya producido esa situación, que se haya dejado a personas sin derivar a los hospitales y entre otras cosas, porque bueno, sabe usted que buena parte de los centros residenciales tienen profesionales sanitarios, algunos de ellos tienen sus propios equipos médicos y en los otros casos han sido las residencias pequeñas, los profesionales de atención primaria de salud quienes han asumido también ese papel de derivación a los centros especializados y a los hospitales. Yo lo que sí le puedo decir es que todos los días hemos dado datos relativos a las personas que estaban con positivo en residencia y de estas cuántas estaban hospitalizadas y le puedo asegurar que eso no nos consta que haya sido así. O sea, nadie ha dado en ningún momento una orden de que a partir de esta edad no se atienda a estas personas. No. Es una cuestión que debe responder mejor que yo la consejera de Salud, por supuesto, porque de ella depende toda la coordinación sanitaria y toda la derivación a los centros hospitalarios, pero nosotros no hemos recogido en los centros residenciales esa afirmación que se hace. No la hemos recogido durante todo este mes que hemos estado trabajando codo con codo con todas las direcciones de los centros residenciales. Consejera, ¿cuántos test se han hecho hasta ahora en las residencias? Pues se han hecho 4.000, creo no equivocarme, porque la verdad que hay un baile, hay una cantidad de números que manejamos, pero creo que son en torno a los 4.700 test, PCRs y test rápidos. ¿Y cuántos trabajadores se han contratado? Trabajadores, por un lado, hemos contratado el personal para los centros que, como saben, intermedios que hemos creado en Fitero y Félix Garrido, que han sido unos 50 profesionales. Luego, otros 19 profesionales que se han contratado directamente por el departamento entre personal cuidador, enfermería, para apoyar a los centros residenciales en los que se ha hecho algún tipo de intervención. Y luego otros 150 profesionales que se han contratado por parte del departamento para la atención también de los centros públicos. La verdad es que la estadística de fallecimientos por el coronavirus ha sufrido un incremento considerable desde que se añaden los decesos, las muertes en residencias de mayores y domicilios. Esto ha pasado esta tarde en Reino Unido. El número de muertos se ha elevado de los 21.600 a los 26.000 y es precisamente porque el Gobierno ha comenzado a incluir datos de fallecidos en residencias y domicilios de Inglaterra. ¿En qué momento se dieron cuenta aquí en Navarra de que había que empezar a contarlos, a incluirlos? Bueno, nosotros desde el día 4 de abril el Ministerio de Sanidad publicó una orden ministerial en la que nos pedía a las comunidades autónomas que remitiésemos la información de fallecidos desde el 8 de abril, total de fallecidos de cada centro residencial, desde el 8 de marzo, perdón, los fallecidos de estos cuántos eran fallecidos por COVID confirmados y también los que eran fallecidos por posible COVID. Nosotros hemos enviado desde esa fecha los datos al Ministerio de Sanidad. Hemos publicado también en la web del portal de transparencia del Gobierno de Navarra. Es verdad que todavía el Ministerio no ha hecho público esos datos, los datos que ha recogido de las comunidades autónomas, y que esperamos que lo haga cuanto antes también para poder de alguna manera pues tener una fotografía más acercada de lo que ha ocurrido en nuestro país. Aunque insisto, y como usted también señala,
en Europa y está habiendo también serias dificultades para la contabilización de los fallecidos por esta epidemia. Aquí entiendo en cualquier caso que la cuenta de alguna manera se lleva al día. Ayer no hubo ninguna muerte por coronavirus en Navarra y en las últimas 24 horas han sido 16. De esos 16, 7 en hospitales y 9 en centros no hospitalarios. ¿Hay alguna explicación? ¿Este dato es así, real? Bueno, nosotros, yo le puedo hablar de los datos que proporcionamos ayer, que son los que hemos publicado hoy en la comparecencia, y sí que el Departamento de Salud nos ha transmitido que ha habido un decalaje en el número de fallecidos por un problema informático, pero que en cualquier caso esto no ha significado un cambio de tendencia, sino que ha sido más una cuestión informática. Pero en todo caso esta información le darán mejor desde el Departamento de Salud. Muchísimas gracias. Se lo he preguntado porque no hemos conseguido a lo largo del día esta información. Ha sido muy amable, consejera. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, pues estamos viendo con detalle, analizando con detalle los datos de este día, porque son importantes para la desescalada, ese plan para la transición hacia una nueva normalidad, como le gusta decir al presidente Sánchez. Lo presentaba ayer a estas horas, con 4 fases que al menos van a durar 8 semanas. Llamado oficialmente como Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, se divide en 4 fases con una duración mínima cada una de 2 semanas. La fase 0 comenzará el próximo lunes 4 de mayo. Es la fase de preparación. Con las medidas de higiene necesarias se irán abriendo locales de atención al público. También de manera individual se podrá salir a hacer deporte a la calle. En la fase 1, la fase inicial prevista para el 11 de mayo, se permiten las actividades sociales como reuniones en casa, aunque está por determinar en qué condiciones. Se abrirá el pequeño comercio, también las terrazas con una ocupación del 30%, además de hoteles y de alojamientos turísticos, excluyendo, eso sí, zonas comunes. También abrirán los restaurantes con servicio de comidas a domicilio, pero no se podrá consumir en el local. En la fase 2, la intermedia, se reabre el curso escolar en septiembre con excepciones. Los centros educativos también abren sus puertas como refuerzo, cuidado de menores de 6 años y para llevar a cabo las pruebas de acceso a la universidad. Se abrirán restaurantes con limitaciones de aforo, también cines y teatros con butaca previamente asignada. Actividades culturales con menos de 50 personas sentadas. Si son al aire libre, con menos de 400 personas. En la fase 3, la fase avanzada, se limitarán las restricciones de movilidad. En el ámbito comercial habrá un máximo del 50% de los aforos, pero manteniendo la distancia de 2 metros entre personas. También en el ámbito cultural se irán ampliando los aforos. Desde el Gobierno recuerdan: lo que hemos conseguido, hay que reconocerlo, es enorme, pero podemos perderlo si no sabemos cuidarlo entre todos y todas. El virus, hay que recordarlo, no se ha ido. El virus sigue ahí, al acecho, y continuará hasta que dispongamos de una vacuna o una terapia efectiva. Y falta tiempo, desgraciadamente, para que eso llegue. Un plan que el Ejecutivo prevé que se lleve a cabo en 8 semanas, por lo que a finales de junio esperan llegar a lo que han denominado como nueva normalidad. Pues con esa hoja de ruta de fondo, esta tarde ha habido cruce de acusaciones entre la oposición y el Gobierno en el Congreso. Los partidos critican la desescalada y también la falta de información. Las Cortes han acogido un debate bastante bronco y tenso. Queja unánime de la oposición al Gobierno ante la falta de comunicación de las medidas tomadas en el combate a la crisis sanitaria del coronavirus. Sánchez se responsabiliza de los errores. Hemos acertado en algunas cuestiones y hemos errado en otras. Y le puedo garantizar, señoría, que los errores del Gobierno de España los asumo en primera persona. Con el plan de desescalada en el punto de mira, la oposición critica que no se cuente con ellos. Casado acusa a Sánchez de mentir. Señor Sánchez, lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles, y usted no lo está haciendo. Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted. En ese sentido, señor Casado, a usted y a su grupo le animo a dejar su postura intransigente y a sumar y arrimar el hombro con el Gobierno de España. La oposición lleva semanas endureciendo el tono y Abascal adelanta que no participará en la nueva normalidad de Sánchez. Vox no va a participar, ni va a aceptar, ni va a ser cómplice de esa nueva etapa de incertidumbre, de inseguridad y de ruina que los señores Sánchez e Iglesias han querido bautizar como nueva normalidad. Ustedes han llegado tarde a la gestión de esta crisis
La misma información tenían otros países de nuestro entorno y llegaron antes. Y, sobre todo, desaprovecharon el poder aprovisionarnos de EPIs y de test. Iglesias vuelve a estar en el punto de mira. Bajo su tutela, señor Iglesias, han muerto 16.000 personas mayores. Y esto no es un número, esto es un drama. La gente que vote a su partido quiere ver no a un gobierno, a un país defendiendo nuestros intereses en Europa. Aléjese usted de Vox y vuelva a la Constitución. La próxima semana Sánchez volverá al Congreso a pedir una nueva prórroga. Los apoyos son cada vez más complicados. Pues este sábado, ya lo saben, no se podrá salir a practicar deporte de manera individual o pasear, pero las dudas sobre la distancia que se podrá recorrer o el tiempo que podremos pasar en la calle siguen existiendo. El ministro Illa ha asegurado que mañana se publicará una orden ministerial con todas las claves. Mañana la daremos a conocer. Estamos estudiando en qué condiciones hay que permitir estos paseos, esta actividad física, y si procede establecer algún tipo de condicionante nuevo respecto a los paseos de los niños. Hemos recogido opiniones de varias comunidades autónomas. El lunes estuve reunido también con ellas, hace 2 días, me trasladaron algunas consideraciones. Estamos estudiando y mañana lo daremos a conocer una vez hayamos visto cómo evolucionan las cosas. Pues el Gobierno aclara que las fases de desescalada para esa vuelta a la que se ha denominado como nueva normalidad son una horquilla para que cada territorio, cada provincia se sitúe y ajuste fechas en función de indicadores como el de la capacidad asistencial ante un posible rebrote del virus o disponer de mecanismos de control de casos y de también contactos. Si se dan cuenta, se habla de fases. Hay zonas en el territorio español ahora mismo que pueden estar en una de las fases más avanzadas, en la fase 1 o en la fase 2. Incluso alguna puede pensar que está en la fase 3, que lo puede plantear, habrá que valorarlo. Pero sí que es cierto que la gran mayoría del territorio español ahora mismo parte del concepto de que estamos todos en la fase 0. Y a partir de ahí hay que empezar a demostrar con la información en la mano por qué se puede pensar que algún territorio está en otra fase. Cuanto mejor apliquemos las medidas que reducen el riesgo de transmisión a nivel individual y cuando estemos en nuestras relaciones sociales, salgamos a la calle, vayamos a la compra o cualquiera de las medidas de alivio que se van a proponer en estos próximos días, cuanto mejor apliquemos las indicaciones y las normas de reducción de riesgos de transmisión, mejor y más rápido podremos pasar de una fase a otra. El Ejecutivo Central ha seguido esta hoja de ruta marcada por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea y que comparten esa ruta. ¿Quién lo dice? El Gobierno de Navarra, que espera también que haya una actuación coordinada y que pueda adaptarse a Navarra. Bueno, más allá de compartir el plan, evidentemente el Gobierno del Estado ha ejercido sus funciones y, por tanto, se ha aplicado bajo criterios, el propio plan lo señala, bajo los criterios también que se marcan a nivel internacional, por un lado de la OMS, por otra parte también de la hoja de ruta de la Unión Europea. Creemos que la línea de trabajo es el adecuado. Tiene que existir una coordinación, una colaboración en criterios generales, pero a partir de ahí aplicar la especificidad propia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver con detalle todas esas preguntas que tenemos encima de la mesa cuando hablamos de la desescalada. La ciudadanía es lo que tenemos encima de la mesa. Vamos a intentar despejar algunas. Por ejemplo, esa desescalada, ¿será al mismo ritmo en toda España? Pues no, la desescalada será asimétrica. Las reglas serán iguales para todos, pero se pondrán en marcha a ritmos diferentes en cada territorio. Más preguntas. ¿Cómo se decide qué territorios cambian de fase? Pues por la capacidad del sistema sanitario, la presión de las UCIs, la situación epidemiológica de la zona o las medidas de protección en los espacios públicos, como los datos de movilidad y socioeconómicos. ¿Cuándo se podrá viajar? Bueno, pues los desplazamientos entre provincias serán cuando termine la desescalada, a finales de junio. Se va a permitir ir a segundas residencias si están en la misma provincia. Surgen dudas que se irán perfilando, algunas se van resolviendo, pero hay más. Una que nos interesa a todos. ¿Podremos ir a la peluquería? De todo ello estamos hablando en las últimas horas. Bueno, pues sí, de hecho, a partir de la fase 0, pero con cita previa y con medidas de seguridad, algo que ha pillado por sorpresa al sector.
Ya ha dado comienzo el plan para la transición hacia la nueva normalidad y algunos establecimientos ya se preparan para abrir sus puertas. Peluquerías como esta que ven estarán abiertas a partir del lunes. Eso sí, para poder acudir será necesario pedir una cita previa y el aforo es limitado. Solo estará permitido la entrada de un 30% de su capacidad. Durante la mañana, 11:30. Dime el nombre. El teléfono del estilista Miquel Lucea no ha dejado de sonar. Toca organizar las citas y poner en marcha las nuevas medidas. Desinfectar los calzados cuando entren a la peluquería, gel hidroalcohólico para que todo el mundo se lave las manos, que todas las clientas vengan con mascarilla. Nosotros vamos a ir, por supuesto, con mascarilla y mampara también. Después de 7 semanas sin abrir, volverán a hacerlo, aunque con muchas dudas, por ejemplo, con el aforo. No sabemos cuántas personas por metro cuadrado. Esto no es como los bares o restaurantes que tienen ya un aforo determinado y que la policía sabe qué aforo tiene ese local. En el comercio, la hostelería y el turismo aumenta la preocupación debido a la incertidumbre por la que están pasando estos sectores. Para las empresas va a suponer una hecatombe, ¿no? Porque por mucho que se pueda salir de casa, las tiendas no se van a llenar porque va a haber miedo. E incluso si hay que implementar medidas pues como la distancia entre clientes, eso va a hacer que eso mismo va a provocar que haya menos. No tenemos mascarillas, no tenemos EPIs y pretenden que abramos y que sea rentable una empresa abriendo una tercera parte de la terraza. Nos parece inconcebible, una auténtica tomadura de pelo. O pretenden que abramos los hoteles el 11 de mayo cuando está prohibida la movilidad. En principio, junio será el mes en el que el sector hotelero contará ya con la eliminación de las restricciones de movimiento. María Jesús Alonso, gerente de la Asociación de Comerciantes del Ensanche. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya sabemos que en la fase 0, es decir, ya, apertura de pequeños locales con cita previa para la atención individual de clientes, por ejemplo, la recogida de comida en restaurantes. Y en la fase 1, la apertura del pequeño comercio, según dice el texto, en condiciones de estricta seguridad, no en grandes superficies. ¿Ha cambiado algo vuestra forma de pensar, de ver el futuro más inmediato? Bueno, no exactamente. En realidad, prácticamente desde que cerramos a mitades de marzo ya nos hemos puesto las pilas para estar al pie del cañón totalmente preparados cuando se diese el pistoletazo de salida. Sí que nos sentimos un poco perdidos porque en realidad vemos que no hay una planificación, no hay una información clara y concisa que nos permita planificar esta vuelta a la relativa normalidad con antelación. Sí que hemos estado espabilados desde el minuto cero, buscando proveedores para nuestros asociados de EPIs y lo hemos conseguido, además con proveedores nacionales, lo que tenía que ser sí o sí, hacer un consumo nacional y local, si es posible. Y como te digo, pues eso, con muchas ganas de estar ya en marcha porque preparados estamos. El comercio que reabra tendrá un aforo limitado al 30% con una distancia mínima de 2 metros entre clientes. ¿Esto se va a poder cumplir en la mayoría de los casos? Pues no, evidentemente no. Parece que estas premisas son las que se han indicado para la hostelería, pero entiendo que para el comercio será muy similar. Lo que ocurre es que en nuestro caso, en el caso de los asociados de ensanche área comercial, estamos hablando de comercio local, comercio pequeño. Son establecimientos relativamente reducidos de tamaño, lo que va a provocar pues, que evidentemente por mucho que se pueda abrir, si el aforo está tan limitado, pues las ventas jamás van a poder ser como las de antes. Aparte, ese efecto psicológico que va a tener el cliente, por ejemplo, a la hora de entrar en un establecimiento y ver que no puede entrar justo en ese momento, pues igual no le apetece esperar, igual no le apetece hacer fila en la calle y podemos perder ventas, que ahora mismo pues no nos podemos permitir ese lujo. ¿Y se va a poder cumplir también dar la atención preferente a personas mayores de 65 años? Pues esperemos que sea así. Además, en nuestro caso siempre hemos sido muy partidarios de hacer un gran trato a las personas mayores, sobre todo en el ensanche, que la mayoría de los vecinos son personas mayores y estamos acostumbrados a darles ese trato especial. Por eso siempre hemos dicho que el ensanche es amigo de los mayores
y esperamos que podamos seguir haciendo este trato especial para ellos. Lo que pasa es que sí que necesitamos que el Gobierno nos haga llegar protocolos específicos para cada sector, porque se está hablando de muchas medidas, pero en realidad tampoco sabemos cuáles son las que tenemos que implementar. Muy bien. Lógicamente. Pues María Jesús Alonso, muchísimas gracias y mucha suerte también en este nuevo reto que tenéis por delante. Muchas gracias. Gracias a vosotros por recibirnos. Muy bien. Bueno, pues nosotros siempre hasta ahora son a las 8, paramos, salimos, aplaudimos y volvemos. Bueno, pues estamos ya de vuelta, vamos a buscar otros asuntos que nos deja la actualidad de las últimas horas, porque de hecho la Mancomunidad de la comarca de Pamplona ha pedido que sea obligatorio llevar mascarillas para viajar en Villavesa. La entidad ha firmado junto a otras autoridades del transporte público y operadores nacionales una carta dirigida al ministro de Transportes, a José Luis Ábalos. Dicen que esta medida facilitaría la recuperación de la confianza de parte de la población que ante el miedo al contagio no utiliza el transporte público. Reclaman que se prohíba el acceso a las personas que no dispongan de esta protección y que si se intenta viajar sin ella, sea multado. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha hecho que muchos hospitales tengan que adaptarse a la nueva situación. También su personal, que ha tenido que reorganizarse y aprender nuevas técnicas en tiempo récord. Nunca me imaginé a nivel profesional, ni social, ni familiar vivir una situación así. Si fuera necesario otra vez, volvería a entrar en el equipo COVID, sin ninguna duda. El impacto del coronavirus en el sistema sanitario les ha obligado a cambiar de disciplina. Leire, acostumbrada a su especialidad, la oncología radioterápica, ha tenido que aprender nuevos conocimientos de un virus casi desconocido. He tenido que prepararme, que estudiar, que leer alguna publicación diferente a lo que yo estoy acostumbrada y sobre todo he aprendido de lo que me han enseñado mis compañeros. Al igual que Lidia, que pasó de estar de enfermera en la unidad dental a tratar con pacientes positivos COVID. El primer día es duro porque tienes que aprender todo, pero bueno, la verdad que es importantísimo el ambiente, las compañeras, y eso fue excepcional. Desde el primer momento lo tuvieron claro, sintieron la necesidad de ayudar a sus compañeros que llevaban tiempo en primera línea. No, fíjate, el temor al contagio que igual ha estado un poquito al principio, pero luego verdaderamente desaparece. Personalmente lo que más me preocupaba era el posible contagio a mis familiares. También tengo niños pequeños, pero bueno, no ha sido ningún problema, es cuestión de protegerse. La conexión emocional con el paciente ha sido lo que más les ha impactado. Y a mí se me ponen los pelos de punta cuando después de estar en una habitación, con el paciente subiendo, bajando el oxígeno, hablando de la evolución, etcétera, vas a salir por la puerta y el paciente te dice: doctora, gracias, cuídese. Tienen decenas de anécdotas. Por ejemplo, cuando en el cumpleaños de una paciente el equipo de cocina preparó un menú especial y todo el equipo sanitario entonó la canción de Cumpleaños Feliz en su habitación. Y bueno, la paciente estaba encantada, nos dio las gracias, se puso a llorar, emocionada. Bueno, la verdad que ese fue un momento muy bonito. Pequeños gestos que reflejan el lado más humano. Santiago Cervera es consejero de Salud del Gobierno de Navarra y médico. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo primero, ¿cómo estás? Pues muy bien, cumpliendo con mis obligaciones ciudadanas de mantenerme en casa y con el mínimo contacto posible y sobre todo pues muy atento a esta cuestión porque profesionalmente me interesa mucho. Eso lo primero. Lo segundo, ¿pensaste en algún momento que esta generación podría enfrentarse a una pandemia como esta? Pues en algún momento sí lo pensé, y además por dos razones. Una, cuando yo estudié medicina recuerdo que tuve un profesor que nos hablaba de las pandemias de la gripe y nos contaba que cada cierto tiempo existe el riesgo de que un virus como el de la gripe, o en este caso el coronavirus, genere una situación de indefensión inmunológica a la población y se pueda producir una pandemia. Yo creo que es algo muy presente en la historia de la medicina,
también la historia de las pandemias. Entonces se sabe que cada cierto tiempo ocurren. Y luego lo segundo es que, yo esto lo comento mucho estos días, hay una serie en Netflix que se estrenó el pasado mes de noviembre que se llama precisamente Pandemic, es una serie documental, y precisamente ahí trata de la eventualidad de que se pueda producir una situación como la que estamos viviendo. Y además yo digo mucho estos días que en el primer capítulo de esa serie se dice una frase que creo que es la clave de todos. Es decir, sabemos el qué, lo que no sabemos es el cuándo. Es decir, que era previsible dentro de el pensamiento científico que una situación como esta ocurriera. Hay otra, no serie, otra película también en Netflix que se llama Contagio, que es ahora mismo una de las películas de Netflix más vistas, precisamente porque relata algo muy parecido, está más relacionado con la pandemia de la gripe aviar, pero que refleja de alguna manera, uno se pone a verla y aguanta hasta el final y se le ponen un poco los pelos de punta porque se ve perfectamente lo que está pasando hoy. Bueno, esta no la he visto, pero ya digo que desde el punto de vista científico, la situación que estamos viviendo nadie la ha podido pronosticar en cuanto a que fuera a ocurrir a principios del año 2020. Pero desde luego sí estaba asentada la idea de que en algún momento podría ocurrir algo así, es decir, que apareciera un patógeno, que apareciera un virus que nos cogiera a los seres humanos sin el suficiente nivel de inmunidad como para generar esta enorme afección, tanto en los afectados como en los fallecidos, como también en las consecuencias económicas y sociales que está teniendo. ¿Y con lo que está pasando crees que aprendimos algo de lo ocurrido con la gripe aviar, por ejemplo? Bueno, algunas cosas sí se aprendieron. Por lo menos se estableció un determinado nivel de alerta y de percepción de la amenaza. De hecho, algunos países, por ejemplo, Corea del Sur, han basado todo su sistema de respuesta en algunas lecciones que aprendieron en el caso de la gripe A y también en el caso de del SARS, que era una infección similar, muy parecida. En el caso de Corea del Sur seguramente lo han hecho de una forma muchísimo más rigurosa porque también sentían muy cercana la amenaza de China, que es de donde suelen surgir este tipo de nuevos patógenos. Y realmente hay países que sí han sabido estructurar un sistema de respuesta precisamente por la experiencia o por las sospechas que generaron anteriores contingencias. El problema es que la mayor parte de los países no lo hemos hecho. No hay en ningún país occidental un proyecto, digamos, realizado con anterioridad como para poder suplir de forma metódica y de forma bien pautada pues cuáles eran las cosas que había que hacer ante una amenaza pandémica de este tipo. Claro, acabamos de ver, por ejemplo, cómo los médicos están obligados a reciclarse. ¿Hacia dónde debe caminar esa nueva formación? Bueno, yo creo que la formación médica contiene el conocimiento suficiente como para que los médicos sepan entender qué es lo que está ocurriendo, eso es lo primero, y lo segundo, darle una respuesta adecuada. El problema no es de la formación, de la ciencia, de lo que los médicos conocen. El problema seguramente es de estructura sanitaria, es decir, cómo hemos visto que la estructura sanitaria en nuestro país concretamente pues estaba sufriendo el embate de tener que tratar de forma crítica además a muchísimos pacientes que si no tenían los recursos necesarios en el momento oportuno pues directamente fallecían, ¿no? Y yo creo que esto pues sí que va a ser algo que se tenga que tomar en cuenta para la ineludible transformación de nuestro sistema sanitario, que yo creo que se ha retrasado mucho, pues muchas líneas de reforma que se tenían que haber iniciado precisamente para poder tener un sistema sanitario con una capacidad de respuesta mayor incluso que la que ha tenido, y yo creo que es ahora cuando eso efectivamente se va a plantear. Yo nunca he dicho esto que muchas veces se escucha de que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. No es cierto. El sistema sanitario español tiene muchísimas carencias y la prueba de que tiene muchísimas carencias es que dedicamos el 5,9% de nuestro PIB, de nuestra riqueza nacional, a la sanidad pública. Esto es una cifra enormemente menor que las que registran en otros países. Y, por tanto, yo creo que de esto tenemos que aprender que la sanidad es una cuestión fundamental para la sociedad y que, desde luego, desde el punto de vista de la prioridad de las políticas públicas, tiene que estar siempre en primer lugar. ¿Tú crees que en este caso se puede dejar uno llevar por lo que ocurre en otros países de la Unión Europea, o España tiene los profesionales suficientes y los profesionales bien formados como para ser independiente en ese tipo de estrategias?
Bueno, España tiene unos profesionales excelentes. De hecho, si la sanidad tiene alguna principal virtud es esa, la de sus profesionales. Unos profesionales que están muy mal pagados y que muchas veces trabajan en unas condiciones que realmente no son las adecuadas. Yo durante mucho tiempo vengo diciendo, y lo hice también cuando estaba de consejero en el Gobierno de Navarra, que a la sanidad había que darle muchísima más prioridad dentro del conjunto de las acciones de los poderes públicos. Es decir, se tenía que no solo dotar con más presupuesto, eso sí, sino también hacerlo con unos nuevos métodos de gestión, haciendo de la sanidad una sanidad más eficaz, más eficiente. Y yo creo que esto pues no se ha tomado lo suficientemente en serio, ¿no? Antes daba la cifra, y yo creo que es una cifra totalmente representativa. Gastamos el 5,9% de nuestro PIB, de nuestra riqueza, en el sostenimiento de la sanidad pública. Hay países de nuestro entorno que dedican el 7, el 8, el 9%. Yo creo que es esa la vía o el horizonte al que tenemos que llegar, y desde luego espero que de esta situación que estamos viviendo y donde la sociedad está comprobando que es precisamente el sistema sanitario el que tiene que dar respuesta y el que le protege de unas contingencias tan severas como son las posibles pandemias, pues es donde yo creo que tenemos que sacar esa línea y ese horizonte de desarrollo futuro de nuestro sistema de salud. Muy bien, Santiago Cervera, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber querido compartir con nosotros este rato, y seguiremos muy pendientes también de todo lo que dé de sí la actualidad sanitaria. Muchas gracias. Muy bien, encantado. Muchas gracias. Bueno, por cierto, que le estaba preguntando yo en la entrevista a la consejera de Derechos Sociales si había alguna explicación a que ayer no hubiéramos sumado ningún muerto, afortunadamente, a los datos, y hoy 16. Bueno, pues ha habido un error. Acaba de decirnos el Gobierno de Navarra que ha habido un error en el proceso de registro y reporte de datos. El sistema ha asignado al número de fallecimientos remitido al Ministerio y que se ha hecho público esta mañana muertes producidas en jornadas precedentes. Esto ha provocado que la cifra haya subido hasta esos 16. El acumulado de fallecidos actualmente, que insisten que continúan 448, es correcto. No hay ni más ni menos. Habrá que ver exactamente dónde se ha producido ese ajuste. Nos aseguran que se está revisando el sistema de registro para revisarlo y que no se vuelvan a producir desajustes y poder monitorizar de la manera conveniente esa tendencia real de la epidemia con este indicador. Un indicador muy importante porque también la desescalada de Navarra va a depender de los datos reales de que dispongamos y cómo sea la evolución real de la epidemia. Por lo tanto, ha habido un error informático que ha provocado esa diferencia, esa sorprendente diferencia que hemos conocido esta mañana, pero la cifra final y la cifra total no se incrementa, continúa en esos, desgraciadamente, 448 fallecidos desde que arrancara la epidemia del coronavirus. Bueno, vamos a hablar ahora de medidas fiscales, porque también estábamos pendientes de lo que iba a aprobar hoy el Gobierno en su sesión del Ejecutivo. Ha sido el cuarto paquete de medidas urgentes para responder al impacto de esta crisis. De esta manera, con un impacto aproximado de 293.000 euros, se reducen las cuotas tributarias del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales correspondientes al periodo impositivo 2020 de manera proporcional al tiempo en el que el comercio haya permanecido cerrado. También de manera proporcional y teniendo en cuenta el tiempo de cierre en el que cesó la actividad, se reduce la cuota fija de ciertos tributos de juego. Además, se modifica el IVA de productos sanitarios y culturales, por ejemplo. Se reduce al 4% el tipo impositivo del IVA aplicable a libros, periódicos y revistas digitales, a la vez que se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro electrónico. Todo ello para facilitar el acceso a los mismos, dado que el confinamiento ha hecho incrementar notablemente la demanda de productos culturales y de información para la ciudadanía. Además, modifican el tercer paquete de medidas, concretamente lo que respecta a autónomos. De esta manera, dicen, se facilitan las ayudas extraordinarias a las y los autónomos agrarios. Para incorporar estas ayudas se ha sustituido la redacción de la norma, eliminando limitaciones como el alta obligatorio en el IAE
y la referencia a la facturación por semestres, que imposibilitarían que estos autónomos pudieran acceder a la ayuda foral. Medidas aprobadas por todos los grupos que conforman el arco parlamentario y que van destinadas, afirman, a proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad. Fernando Flores, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Navarra. Muy buenas noches. Buenas noches. La crisis provocada por el coronavirus ha azotado también el mercado inmobiliario. Se ha frenado la compraventa de vivienda, se ha paralizado la oferta y demanda en los alquileres. ¿Cómo les va a afectar a ustedes la desescalada? Bueno, vamos a ver. Ya venía un poquito de finales del año pasado y los 2 primeros meses se venía notando un freno producido simplemente pues por un descenso lógico de freno de economía. Pero esto ha sido pues un golpe mucho más fuerte, lógicamente, porque realmente ha sido una paralización total. La paralización ha sido todas las oficinas prácticamente cerradas hasta este momento, con lo cual pues prácticamente casi 2 meses de paralización. Se han podido hacer alguna operación que venía forzada ya por el tema de contratos que había que llevar a efecto, pero bueno, sí se prevé que pueda haber un descenso pues tanto en precios, se notará algo, pero ya venía un poquito todo eso de atrás incluso. Cuando esto pase, ¿va a cambiar la situación? Hasta el 12 de marzo, sobre todo en los alquileres, había mucha demanda. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, en alquileres sigue habiendo demanda, porque lógicamente tampoco hay mucha oferta. Es que el tema del alquiler ha sido algo que estaba muy parado y tampoco había muchos inmuebles en oferta de alquiler, con lo cual había demanda. Eso provoca, es ley de oferta y demanda, al final eso provoca que haya una subida en los precios o que se establezca un precio más alto en el alquiler. Prevemos un poquito que eso, pues igual sale algún inmueble más al alquiler, si se facilitan un poquito normativas gubernamentales en cuanto a ayudas en cuanto a los clientes, bueno, eso lógicamente puede producir un poquito más de mejora. ¿En qué se diferencia esta crisis económica de la de 2008 en su sector concretamente? Porque veníamos de esa burbuja. ¿Cree que la salida va a ser distinta? Sí, la salida tiene que ser, es que lo que provoca la crisis del 2008 vino provocada por otro tema distinto, había realmente una burbuja. En este momento no es que haya una burbuja, en este momento lo que se ha producido ha sido una paralización económica, que si hay ayudas hacia el ciudadano directamente, bueno, pues esa salida va a ser buena. Puede producirse en V, vamos a decir, como se suele llamar en economía, ¿no? Más que una paralización. Siempre habrá un ajuste. Aquella persona que necesite comprar inmueble lo va a seguir comprando. Si no nota que su economía ha paralizado. Si realmente las ayudas llegan de una forma directa al ciudadano, bueno, pues el ciudadano volverá otra vez al consumo normal y a su actividad económica normal. Muy bien, Fernando Flores, muchísimas... Sí, es distinto totalmente a cómo se ha producido y cómo se produjo en el 2008. Muy bien, pues... Un exceso de vivienda en este momento no la hay. De acuerdo. Bueno, pues haremos también seguimiento de este asunto que dará que hablar también. Muchas gracias. Perfecto. Cuando queráis estamos a vuestra disposición. Muy bien. Bueno, pues nosotros nos vamos ya y lo vamos a hacer pues como nos gusta hacerlo al final de este programa. Seguir viendo cómo todo el mundo sigue cumpliendo con esta manera que tenemos en Navarra de quedarnos en casa. Ya por el rabillo del ojo estamos empezando a ver también la desescalada y las ganas de salir, respetando las normas, respetando la distancia,
para ver si tenemos que dejar de hablar también de esta crisis económica incipiente. Hoy les decimos hasta mañana desde Artajona. Que vaya muy bien. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.